Buenas tardes a todos, en particular para nuestros expositores invitados para el día de hoy. Radamés Martínez Álvarez, presidente de ANGE, Jay Kill, presidente de lo que yo llamo RENAEPA, pero que ahora creo que se llama Red Nacional Medioambiental, ¿correcto, Jake? Correcto, es correcto. Correcto. Y Patricia Guzmán, socia de DMK Abogados. Quien les habla, Enrique de Marchena Caluche, socio gerente de esta firma de abogados, DMK Abogados. En la tarde de hoy estaremos de mano de los expertos y definitivamente tenemos 3 de los mejores en la República Dominicana atendiendo esta invitación. Estaremos viendo cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el sector medioambiental en estos tiempos. Pero no solamente eso, yo creo que parte de la idea será perfilar un poco, viendo el programa de gobierno de la presente administración, de la administración Abinader, la administración que preside el licenciado Luis Abinader, viendo en función de su programa de gobierno qué es de esperarse para el sector medioambiental en la República Dominicana en el próximo cuatrenio. Quisiera apenas decir unas palabras introductorias, más bien a título de reflexión. Yo creo que esta pandemia, el COVID-19, ha evidenciado la necesidad que tiene el ser humano de hacer un debido cuidado del medio ambiente. Yo creo que ha evidenciado que pese a las facilidades que una buena economía pueda llevar vamos a decir que a los menos necesitados, ni hablar de los más necesitados, entrar en contacto con el medio ambiente, disfrutarlo, preservarlo, se ha hecho más que necesario. Y yo quisiera en estas palabras introductorias, más bien leerle a ustedes 4 párrafos que me impactaron y que provienen nada más y nada menos de José Ángel Gurría. José Ángel es mexicano, es un hombre de una dilatada carrera como economista en su país y actualmente es el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y de Surab Polikashvili, que es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Yo quedé muy impactado con estos 4 párrafos que les voy a leer a título de introducción y que obviamente pues ligan al medio ambiente con el sector turismo, porque cuando hablo de la Organización Mundial de Turismo no se puede esperar otra cosa. Pero por el otro lado, fíjense lo interesante de que se uniera a él en esta declaratoria el secretario de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Mundial. Eso nos dice a nosotros cuán importante es el medio ambiente para el desarrollo del sector turístico y cuán importante es el desarrollo del sector de viajes y turismo para la recuperación de la economía mundial. Quiero decirles, antes de leer los 4 párrafos, que hace un par de años Patricia Guzmán y yo revisamos cuál era el porcentaje de los casos que conocía el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana que provenían del sector turismo y determinamos que iban por encima del 50%. De forma tal que a título de preámbulo, lo que quiero señalar es la importancia de que haya no solamente una armonía entre el sector turismo y el sector medio ambiente, sino el hecho de que cada día toma más importancia, más relevancia esa unión de estos 2 sectores. Decían los amigos Surab y Gurría lo siguiente: al tiempo, la crisis ha revelado la necesidad de construir un modelo de turismo más lento, con la reinvención de destinos y negocios, la reconstrucción del ecosistema turístico y el impulso a la innovación y la inversión en un modelo sostenible. La COVID-19 ha devastado la economía turística,
con efectos nunca vistos en el empleo y en las empresas. Y dado que las restricciones a los viajes continúan y la recesión mundial está al acecho, corre el riesgo de ser una de las que más tarde se recupere. Debemos avanzar hacia una economía turística neutra en carbono y más resiliente. Poner de nuevo en funcionamiento el ecosistema turístico requerirá un enfoque coordinado e integral. Su naturaleza transversal ha convertido el turismo en pilar esencial de la Agenda de Desarrollo Sostenible y es la razón por la que el turismo forma parte de la respuesta socioeconómica de Naciones Unidas a la pandemia. También creemos que los gobiernos deben enfocar la recuperación turística de una forma más integrada, contando con todas las instancias gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil a través de un plan práctico y viable para revitalizar el sector turístico. A ustedes no les tengo que decir que el sector turístico representa al menos un 17% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y que sin medio ambiente no hay turismo. Con eso paso la palabra a Patricia Guzmán, que será la moderadora de este panel de lujo, como lo he llamado yo. Muchas gracias. Gracias a Marchena por sus palabras para dar inicio a este webinar de un tema tan trascendental y fundamental como lo son las políticas públicas en materia de medio ambiente en los próximos 4 años. Voy a permitirme compartir unas diapositivas que tengo aquí, pero como esto es en vivo no me está dejando. No me deja compartir la pantalla. Bueno, básicamente lo que quería era mencionar algunos de los que considero son retos en materia ambiental enfocado en lo que sería la parte jurídica. Evidentemente somos una oficina de abogados y quería enfocarme en cuáles son esos desafíos que va a tener esta nueva administración, lo que sería la parte legal ambiental. Definitivamente es un gran reto el que tiene nuestra nueva administración, ya que, como todos sabemos, hay muchos desafíos en materia de, digamos que de regulación ambiental. Para empezar, yo diría que un desafío es el fortalecimiento de la cultura ambiental en lo que son los distintos sectores de la economía, todos los sectores de la sociedad, porque al final el medio ambiente somos todos. Entender que definitivamente el medio ambiente y el derecho a medio ambiente sano también acarrea obligaciones y que no todo se le puede dejar a las autoridades, sino que hay que empoderar a todos los ciudadanos, a todos los sectores de la economía, sector privado, empresarios, etcétera, para que entiendan, pues que todos entendamos que el hecho de garantizar un derecho al medio ambiente sano, valga la redundancia, pues también implica obligaciones de parte de todos nosotros. También pues entiendo que un desafío es el cumplimiento de las obligaciones que hemos asumido frente a la comunidad internacional, principalmente en materia de cambio climático. Como todos sabemos, nuestro país es signatario del Acuerdo de París, que es un instrumento internacional bastante trascendental que fue creado para combatir pues, el cambio climático y acelerar esas acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones. Al adherirse nuestro país a este importante acuerdo, pues se han asumido compromisos muy importantes para la reducción de gases de efecto invernadero que involucra a todos los sectores, de primera línea al sector privado, a las ONG, a la academia, a todos, para que podamos lograr estas metas que nos hemos impuesto, impuesto en todo lo que tiene que ver con cambio climático. También, pues digamos que uno de los desafíos que enfrenta nuestra administración nueva es el cumplimiento de la normativa vigente. Como sabemos, nuestro marco regulatorio en materia ambiental es bastante grueso, aunque está sumamente diversificado. Tenemos leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, normas de calidad,
Es decir, que nuestro marco regulatorio ambiental es grueso. Sin embargo, en ocasiones por desconocimiento, quizás por burocracia, a veces hasta por falta de recursos del mismo ministerio, lastimosamente no se cumplen fielmente estas disposiciones que están establecidas en nuestro marco regulatorio en lo que respecta al tema ambiental, lo cual evidentemente va en detrimento de nuestra comunidad, del sector productivo y de nuestros propios recursos naturales. Otro reto que entiendo existe, pues es la adecuación o actualización de lo que es el marco regulatorio existente en materia ambiental. Solo basta mencionar que nuestra Ley General de Medio Ambiente tiene ya 20 años, es del 2000. Hay inclusive muchas de las disposiciones de esta ley que todavía no se han cumplido, como lo es la aprobación de normas sectoriales. Bueno, la ley de hecho no tiene reglamento de aplicación. Lo que significa que es urgente, es importantísimo que esta ley marco, que es la Ley General de Medio Ambiente, sea revisada, así como otras normas que también tienen muchísimo tiempo y que probablemente ya no se adecúen a la realidad actual nuestra. Básicamente entiendo que es un gran desafío para nuestras nuevas autoridades impulsar la actualización de esta y de muchísimas otras leyes, como acabo de mencionar, que debido a lo cambiante y dinámico que resulta el sector ambiental, pues deberían ser revisadas cada cierto tiempo para que su aplicación no resulte un obstáculo para el ciudadano, pero que tampoco sea más laxa de lo que debería ser y que pues garantice lo que es el anhelado desarrollo sostenible. Igualmente entiendo que es un reto en materia de regulación ambiental lo que es la aprobación de normativas, de piezas legislativas que tienen mucho tiempo en el Congreso, que primen, se reintroducen y que al final no se terminan aprobando. Bueno, un caso emblemático es la Ley de Aguas, que aunque fue aprobada recientemente por el Senado de la República, todavía no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Tiene más de 15 años y ha sido introducida en muchísimas versiones, pero todavía no es una realidad que tenemos Ley de Aguas, que es sumamente vital. Lastimosamente no se logra aprobar porque las instituciones no se ponen de acuerdo sobre cuál sería el regulador de este importante recurso. Y debido a eso no tenemos todavía Ley de Aguas, pero es un gran reto y un desafío para nuestras nuevas autoridades, para esta nueva gestión, que se impulsen estos proyectos y que definitivamente sean aprobados y al final lo que se quiere es garantizar que este recurso sea accesible para todos y que no sea en 15 años más, sino que sea en un tiempo prudente. Esta pieza, que fue la que fue aprobada por el Senado recientemente, procura garantizar la seguridad hídrica del país mediante la disponibilidad del recurso agua en calidad y cantidad suficiente. También establece lineamientos para ordenar y administrar el uso del dominio público hídrico para así contribuir con el desarrollo sostenible de la nación. En la misma línea de las normativas, también básicamente se debe garantizar la correcta implementación y aplicación de las leyes que han sido promulgadas recientemente. En este proceso de transición, como suele ocurrir, cuando termina una gestión siempre hay un flujo de aprobación de normativas y esta no fue la excepción. Recientemente se aprobó la Ley de Gestión Integral de Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que tiene como objetivo principal pues, prevenir la generación de residuos. Establece también un régimen jurídico de producción y gestión de residuos para fomentar su reducción, reutilización y reciclado. Y también regula todo lo relativo a lo que son los suelos contaminados. ¿Qué se debe hacer? También recientemente se aprobó en julio la Ley de Educación y Comunicación Ambiental. Es súper reciente y lo que busca es concientizar y sensibilizar a la población sobre lo que es la materia ambiental mediante la inclusión de lo que es la educación ambiental en los diferentes niveles educativos. También en febrero, bueno, ya hace unos cuantos meses, se aprobó la Ley de Alianzas Público-Privadas, que resulta un instrumento súper valioso para brindar soluciones conjuntas entre el sector público y privado para problemáticas que tienen muchísimo tiempo en materia ambiental. Como sabemos, hay escenarios en los que el sector público no puede participar siempre, por lo cual, mediante la asociación con el sector privado, pues esto resulta una herramienta
sumamente valiosa e importante para, como dije hace 2 minutos, brindar soluciones a estas problemáticas centenarias en materia ambiental, como son el tema del agua, el mismo tema de los residuos, etcétera, etcétera. Finalmente, en lo que tiene que ver con la línea de lo legal y normativo, estos desafíos que hemos identificado, no quiero dejar de mencionar el tema de la permisología en materia ambiental. Entendemos que es un reto la revisión de los procedimientos para obtención de autorizaciones ambientales. Como probablemente muchos de nosotros sabemos, en ocasiones este proceso para tú lograr obtener tu autorización ambiental puede ser muy laxo, pero en otras ocasiones puede resultar un trámite bastante burocrático que al final representa trabas para inversionistas y para el sector privado en general. Finalmente, otros desafíos, digamos que sectorizados, en materia de residuos son muchísimos, no voy a abundar sobre ello porque ya le tengo que dar paso a nuestros ponentes que tenemos aquí. Pero básicamente en tema de residuos, como sabemos, son variados los problemas que tenemos. Pero como mencioné hace unos minutos, tenemos una nueva pieza legislativa, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que establece instrumentos sumamente valiosos que si se saben aplicar de manera inteligente, pueden llegar a resultar pues, importantes para dar solución a estos problemas en materia de residuos. Por ejemplo, esta pieza establece incentivos como lo es el bono verde, establece el Sistema Nacional para Gestión Integral de Residuos, establece el Programa Nacional de Remediación y Rehabilitación de Sitios Contaminados, entre otros instrumentos. Inclusive establece un fideicomiso para apoyar a esos gestores. O sea que si esta pieza pues es aplicada de manera eficiente, puede tal vez brindar soluciones a estos problemas. En materia de áreas protegidas, también sabemos que tenemos muchísimos retos. Existen muchas debilidades en materia de delimitación de las áreas protegidas, asentamientos informales, infracciones, probablemente una vigilancia deficiente, entre otros retos de la presente gestión, pues que debe tratar de garantizar esa conservación y preservación de nuestras áreas protegidas. En materia de aguas y suelos sucede igual. Esperemos que con la ley de aguas que esperamos pueda ser aprobada en esta gestión y que eso sea realmente un triunfo, que pueda esta ley, esta normativa y sus normativas complementarias, pues brindar esta solución a lo que es el tema agua en nuestro país. Con esto pues quiero dar paso a nuestros panelistas. Yo quiero que desde la perspectiva de las asociaciones que ellos representan, que compartan con nosotros sus impresiones sobre lo que son los desafíos y retos que esta nueva administración tiene en temas ambientales. Voy a empezar con Radamés, tengo una pregunta por acá. Radamés, tomando en cuenta el plan de gobierno de la actual administración en materia de medio ambiente y recursos naturales, ¿cuáles entiendes tú que son los principales desafíos, retos en materia de políticas medioambientales? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Patricia. De verdad que debo agradecerte por el esbozo general que realizaste con relación a la situación y el marco legal y regulatorio vigente en materia de protección medioambiental. De igual manera, darle las gracias a Enrique de Marchena, coordinador de este evento, y sobre todo a la firma de DMK Abogados, que tiene tantos años especializándose en temas de protección medioambiental, así como también en materia turística. Y bueno, yo quisiera comenzar con lo siguiente. Tú mencionaste el tema de la educación ambiental, la ley que recientemente fue aprobada. Y previo a poder hablar de los retos que tiene la actual administración, que inició el pasado 16 de agosto, que tiene poco más de 50 días, hay elementos muy importantes que hay que poner en contexto. Y quiero comenzar con lo siguiente. Precisamente nosotros, a raíz de la aprobación, la promulgación de la Constitución Dominicana del año 2010 y que fuera modificada en el año 2015, pues precisamente por primera vez se contemplaron lo que son los derechos colectivos y del medio ambiente en sus artículos 66 y siguientes. Pero ¿qué pasa? Previo a ese desglose con relación a las disposiciones medioambientales, existe uno de extrema importancia y es el artículo 63, y es el derecho a la educación.
Y uno dirá, bueno, pero ¿cuál es la relación directa que existe entre Estado, sector empresarial, fomento de la inversión, así como educación y medio ambiente? Y es algo interesantísimo porque en el artículo 63 de la Constitución con relación al derecho a la educación dice algo muy importante, su numeral 9, y me permito leer. Dice, el Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible. Por primera vez en una Constitución dominicana se contempló la palabra desarrollo sostenible. Continúa indicando que favorecerá el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad. Fíjense cómo ya te habla de competitividad y va creando una relación Estado, sector empresarial e inversión. De igual manera, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Finaliza diciendo, se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan en esos fines. Pues precisamente ahí quedó claro la voluntad dentro del Estado Social y Democrático de Derecho de vincular a la ciudadanía, sector empresarial y Estado en la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y mira, la realidad es que tal cual como en pasadas administraciones se han ido declarando años, o sea, se le pone nombre, por ejemplo, recuerdo reciente el año de la seguridad alimentaria, el año también del fomento a la competitividad, así como también los pasados 4 años que finalizaron ahora en el 16 de agosto del 2020, ese cuatrenio se le llamó cuatrenio del agua. Entonces yo creo que es oportuno, tomando en cuenta los propios riesgos bueno, los impactos negativos que hemos sufrido a raíz de la pandemia del COVID-19, de que dentro del proceso de recuperación económica se contemple, se potencialice y se acentúe lo que es el tema del fortalecimiento del sistema de negocios a través de la sostenibilidad. ¿Y por qué eso es tan importante para un nuevo gobierno o una nueva administración que se va a encargar de desarrollar y promover políticas públicas? Bueno, pues las empresas tenemos que entender que la sostenibilidad es una necesidad y una oportunidad para la empresa. Tenemos que verla como una necesidad porque no hay un planeta B. Y la empresa tiene que asegurar la permanencia de los recursos naturales que sostienen su negocio. Cualquier tipo de negocio, por más mínimo que sea su impacto ambiental, tiene un impacto. Hasta una pequeña construcción de un local, por más pequeño que sea, pues precisamente tiene un impacto. Y ese impacto debe ir de la mano con un compromiso social y de responsabilidad social corporativa que la ate dentro de esa sombrilla del marco de protección medioambiental, pues precisamente porque cada vez que una empresa que no opere bajo estándares de sostenibilidad social, ambiental y económica, se está arriesgando. Y se está arriesgando a perder una legitimidad social para operar e incluso su hasta licencia legal. Por el otro lado, debe verse también como, primero hablé de una necesidad, pero hay que verlo como una oportunidad. Una oportunidad porque todo lo que sirva para crear una sociedad mejor y más sostenible, sirve también para crear un clima de negocios favorable, mejor y más sostenible. Además, la empresa, una nueva visión que le permite identificar nuevas unidades de negocios. Tal cual como la pandemia del COVID-19 desde la declaratoria del estado de emergencia ha obligado a que tanto Estado como sector privado, nosotros mismos como entes sociales, tengamos que transformar nuestros hábitos y nuestro día a día, pues precisamente nuestros negocios han tenido que ir evolucionando. Y en materia de sostenibilidad hay muchas oportunidades. Y mira, la sostenibilidad tiene que ser parte del modelo de negocios. No se trata de hacer, sino de ser. Debe de verse como una filosofía. Y hay que entender que la responsabilidad social de las empresas, y responsabilidad obviamente eso abarca la ambiental, tiene que entenderse y asumirse como un aspecto central del negocio y no simplemente como algo adicional. No se trata de tener una mejora puntual o un proyecto determinado, sino que dentro de la coexistencia de todas las ramas o actividad económica que desarrolle ese negocio o empresa, pues debe de verse la preservación del medio ambiente como un pilar fundamental. Y como dije, no ejecutar un proyecto X
sino que siempre esa gran conciencia con relación al medio ambiente se encuentre presente. Mira, tú mencionabas el tema del plan de gobierno. Pues precisamente la propuesta del plan de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, hoy en día administración actual del gobierno central, pues precisamente ese plan de gobierno desde ANGE nosotros hicimos un ejercicio bastante interesante, y es que a raíz de sus comisiones de trabajo hicimos un ejercicio de priorización de cuáles deben de ser dentro de los primeros 100 días, así como también dentro del cuatrenio, cuáles deben de ser las prioridades a atender. Obviamente, en materia de sostenibilidad ambiental, la Comisión de Desarrollo Sostenible realizó un levantamiento. Y aquí yo quiero mencionar varios elementos que fueron identificados. Y mira, la realidad es que dentro de ese plan de gobierno existen propuestas muy interesantes que procuran la defensa del medio ambiente, un aprovechamiento responsable de los recursos, pero sobre todo que se traduzca en mejores oportunidades para todos los dominicanos y obviamente el fomento de las inversiones. Dentro del plan se divide en grandes grupos, siendo el primero todo lo relativo al recurso agua, luego le siguen aspectos relativos a la minería y por último, no menos importante, es lo relativo a la sostenibilidad y economía social que he comentado al respecto. Es importante destacar que esos temas juegan un rol súper importante en el modelo de negocios, así como también un papel fundamental para el desarrollo del turismo, que bien Enrique puntualizó, pues precisamente el turismo es el principal generador de divisas y uno de los grandes motores de la economía dominicana. En cuanto al recurso agua, se proponen ciertas, conforme al plan de gobierno que fuera depositado incluso ante la Junta Central Electoral previo al certamen electoral, y que precisamente obtuvieron la victoria, pues precisamente en tema del recurso agua, dentro de las ejecutorias, hay muy importantes algunas, como son toda la relativa a la gobernanza del agua. Tú mencionabas el tema de la ley de agua, y bueno, hay una gran realidad en materia de regulación del recurso, y es que existen múltiples instituciones. No sé si los aquí presentes que están sintonizando conocen un poquito sobre la gobernanza del agua, pero simplemente quiero puntualizarles dos elementos. Pues precisamente el recurso agua es un recurso ambiental que en principio debería ser regulado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no es así del todo. ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes lo que es el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que se encarga de toda la parte rural en las provincias donde no existen, y comunidades donde no existen corporaciones puntuales de acueducto y alcantarillado, pero precisamente quien preside el consejo de dicha institución, del INAPA, no es el Ministerio de Medio Ambiente, es precisamente el Ministerio de Salud. Y claro, pudiera hacer sentido, pero eso hacía sentido cuando no existía la Ley de Medio Ambiente, la Ley General de Medio Ambiente 6400, que ya cumplió 20 años y es uno, increíblemente, de los ministerios de reciente formación. En el país, los ministerios más recientes de creación son, por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el otro lado, lo que es el Ministerio de Energía y Minas. Pues precisamente esos dos tienen que ver y versan sobre regulación a medio ambiente y los recursos naturales. Y siempre hago la anécdota de que es increíble cómo quizás nos dimos cuenta tarde como país de que necesitábamos una entidad reguladora del medio ambiente y recursos naturales, pues precisamente, y traigo dos ejemplos muy puntuales, antes que tener una ley de medio ambiente y una secretaría o un ministerio de medio ambiente, pues ya teníamos un ministerio de la mujer y un ministerio de la juventud, que quizás no vienen al caso, pero hay que poner en contexto cómo nos fuimos dando cuenta, quizás un poco tarde, de la importancia que reviste la preservación ambiental para el país. Ahora bien, dentro del plan de trabajo, plan de gobierno propuesto por el hoy en día presidente Abinader, se trataron varios temas. Por ejemplo, un plan amplio de ejecutar inversión en nuevos acueductos y restaurar los existentes, un gran acuerdo nacional para un sistema nacional de alcantarillado, aumentar la coordinación interinstitucional en el sector. Cité el caso, por ejemplo, de INAPA, Salud Pública, INDRI, Medio Ambiente, pero también tenemos el Consejo Nacional de Cambio Climático.
De igual manera tenemos lo que es la Mesa del Agua, que es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y por tanto, ha quedado demostrado, y por lo menos quedó por ahí contemplado en ese plan de gobierno, de que hace falta una mayor coordinación interinstitucional. Dentro de esa también agrego al Ministerio de Turismo, que es un ente fundamental para el desarrollo del país y también de igual manera apoyar las ejecutorias de medio ambiente. De igual manera, en cuanto a la sostenibilidad y economía social, se plantearon varios elementos como son ejecutorias, la recuperación de los bosques y enfrentar el estrés hídrico, garantizar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y aquí quiero puntualizar algo y me voy a detener un poco en cuanto a las áreas protegidas. La Ley General de Medio Ambiente del año 2000 creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué teníamos antes de eso? Pues existían decretos dispersos que iban creando ciertas unidades del territorio como áreas protegidas. Pues precisamente en el 2004 fue cuando se creó la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que contempló un sinnúmero de categorías, creo que hasta 6 tipos de categorías, de los cuales un área protegida puede clasificarse. Dentro de esas, pues ha quedado demostrado que el sistema, que si bien es cierto es bastante importante, pues no ha tenido el empuje necesario. Por ejemplo, ante el sector turístico, pues hay una gran cantidad de turistas que visitan las áreas protegidas, pero ha quedado demostrado de que ameritan una mayor inversión en infraestructura para que tanto los turistas como nosotros como dominicanos podamos hacer un uso y visitas responsables a esas bondades que la naturaleza ha puesto a disposición aquí en la República Dominicana. Otro de los elementos que contemplados en el plan de trabajo, el plan de gobierno del presidente Abinader, es fortalecer el vínculo entre el sistema energético nacional y el medio ambiente. Eso versa todo lo relativo a los bonos de carbón, así como también a la diversificación de la matriz energética tan necesaria. De igual manera, la necesidad de contar con un marco general de ordenamiento territorial que pueda demostrar el uso adecuado para cada territorio y poder así transformar el territorio y que se represente en mayores oportunidades. Por tanto, se proponen diversas ejecutorias de las cuales debemos todos, sociedad civil, sector empresarial, nosotros como entes sociales, trabajar unidos en la búsqueda de los consensos que sean necesarios para la articulación de políticas públicas que fortalezcan lo que es el cuidado y preservación de los recursos naturales. Gracias, Radamés. Súper bien, excelente. Definitivamente son muchos retos en diversas áreas las que debe asumir esta nueva administración. En cuanto al tema de ley de aguas, coincido contigo, es urgente porque hay muchas competencias distribuidas en distintas instituciones públicas. Y de hecho, esa es la razón por la cual todavía no tenemos ley de aguas, es porque como hay tantos roles, es necesario definirlos y básicamente dividir los pedazos, el pedazo de pastel, dividirlo entre cada uno de ellos y que esas competencias estén bien identificadas. Jake, te hago la misma pregunta que le hice a Radamés. Me gustaría saber desde tu óptica, ¿cuáles entiendes que son esos desafíos que afronta la nueva administración? Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la invitación a participar en ese foro. Un poco intimidante porque estamos entre abogados y yo no soy abogado, entonces voy a tener que poner atención a las leyes ahora. Pero en realidad toda mi carrera ha sido en temas ambientales y siempre hay un aspecto de la ley en cuanto a temas ambientales, cuanto a regularlos, las actividades en penalidades por delitos y de diferentes fallos en los procesos ambientales. Y tiene un aspecto fundamental. Creo que yo iría atrás al título de ese webinar, que es Retos y Visión Política Ambiental 2020 a 2024. Y para mí eso es muy importante. Yo tengo ya 15 años trabajando en República Dominicana y
la visión ambiental para ver la protección de los recursos existentes y para contemplar la restauración o la recuperación de recursos que se ha degradado, hay que contemplar periodos de más de 4 años. De 4 años no es suficiente para medir un cambio, para medir un programa y para realmente estar claro si está funcionando algo o no. Entonces, eso es un choque inmediato con el proceso político, porque tenemos elecciones cada 4 años, y si hay cambio de gobierno o de partido, entonces luego vemos un proceso de transición, cambios en las actitudes y prioridades de un gobierno a otro. Y eso, de punto de vista ambiental, nos retrasa mucho en hacer progreso. Entonces, creo que uno de los retos más importantes que enfrenta República Dominicana es la institucionalidad. ¿Cómo podemos crear leyes y instituciones que regulan el medio ambiente que pueden trascender una administración hacia otro? Entonces va a haber siempre cambios en prioridades. Eso pasa en todos los países. Va a haber un presidente que está mucho más convencido del reto existencial de cambio climático que otro. Eso lo vimos en los debates anoche de los vicepresidentes de Estados Unidos. Uno ni quiere admitir que existe cambio climático, mucho menos que represente un desafío, una amenaza existencial, mientras el otro está hablando de políticas muy agresivas para enfrentar el cambio climático y inversiones importantes en ese sentido. Entonces, obviamente, entre un gobierno y el otro va a haber bastante cambio. Sin embargo, debe haber una continuidad de cierto proceso y cierto seguimiento a leyes. Me refiero a los procesos de permisos ambientales. Eso no debe ser algo que choca entre una administración y la otra. Ya la ley está bastante clara. El proceso de hacer toda la permisología, todo el proceso de estudios de impacto ambiental, el proceso de crear los planes de manejo de la adecuación ambiental y luego los informes de cumplimiento, eso debe ser bastante estandarizado ya. Y cada día realmente estamos y podemos felicitar al ministerio por eso, que se ha ido mejorando el proceso. Mucho del proceso de informe de cumplimiento ambiental ya es automatizado, es digital y se ha ido mejorando en el tiempo, pero no debe ser algo arbitrario, no debe ser algo que depende de la buena voluntad de una administración o la otra. Deben ser cosas que ya están bastante estandarizadas. De la misma forma, las áreas protegidas, como menciona Radamés, están declaradas. Gran parte de ellos tienen planes de manejo. Están muy claros lo que se puede y no se puede hacer en esas áreas. Algunas todavía hay falta de proceso en cuanto a los títulos y comunidades que existen o intereses que existen dentro de áreas protegidas, y eso hay que trabajar. Pero la realidad es que la gran mayoría de las áreas protegidas, sus bordes y todos los procedimientos y todo lo que aplica a esas áreas protegidas está bastante claro. O sea, habría que afinar en cada uno, pero creo que no debe ser que una administración interpreta que se puede construir o otorgar derechos dentro de un área protegida. Eso no debe ser una decisión por administración. Eso ya es algo mucho más establecido y creado. Entonces, yo creo que la institucionalidad, tenemos que ver los procesos ambientales no dentro de 4 años o 8 años de un solo gobierno, sino cómo llevamos esos a tener una institucionalidad a más largo plazo para poder medir resultados más efectivamente. El segundo punto que yo quería señalar es que me toca muchas veces revisar proyectos de ley de todos sentidos, que nuestro departamento legal recibe un proyecto de ley, entonces hay que interpretar ese proyecto de ley y ver cómo afectaría a un negocio, a un sector u otro. Siempre lo que encontramos en esos proyectos de ley es que hay mucha duplicación y muchos solapsos con otros proyectos que ya hemos visto o que ya están aprobados como ley. Entonces, hay un afán de crear nuevas leyes constantemente
para cubrir temas que ya se ha visto en otras leyes o que ya van a crear un conflicto con otra ley o que van a cambiar una trayectoria de una ley que ya está funcionando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese afán de crear nuevas leyes, y especialmente cuando tenemos una situación que no hay un cumplimiento muy fiel, muy consistente a las leyes actuales, sobre todo las leyes ambientales. Todavía hay una cantidad de leyes que no hay un cumplimiento. Entonces, nuestro objetivo, y eso es una frase que nos trajo un consultor que trabajaba con nosotros en Punta Cana, pero siempre me ha parecido muy práctico, y lo que hemos tratado de impulsar en todos los proyectos de ley que hemos revisado es la idea de que necesitamos leyes flexibles, pero de fiel cumplimiento. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es leyes muy rígidas de poco cumplimiento. Entonces, no sirven de nada, y podemos hablar de docenas de ejemplos, pero el sencillo que se ve todos los años, se declara una veda de una especie, o se declara la prohibición del uso de un material o otro, y de repente nadie se cumpla. No hay un seguimiento a eso, y se queda en papel. Muchas de las áreas protegidas, los que mencioné que no tienen planes de manejo, probablemente tampoco, si no tienen plan de manejo, no tiene personal de supervisión, no tiene guardaparque, no tiene un director, no tiene recursos asignados, no tienen equipos contra incendios, casitas, etcétera. Entonces, estamos creando parques de papel, y muchas veces la ley es igual. Estamos creando leyes que nada más son de papel y no hay una implementación. Entonces, eso es algo que hay que cuidar bastante. También en el afán de crear nuevas leyes, muchas veces se crea muchas complicaciones en el proceso de ley, porque se trata de resolver todas las complicaciones ambientales dentro de una sola ley. A veces no es posible, o trae demasiado conflicto entre intereses. Y entonces, por ejemplo, la ley de residuos sólidos y coprocesamiento dura más de 8 años. Yo creo que al final fue casi 10 años para pasar esa ley. Entre se iba en diálogo y negociación y conflicto entre un sector y el otro, y un partido del otro. Y al final pasamos una ley que está bastante bien. O sea, no es perfecta, no es horrible, pero una ley que atrae muchas posibilidades y muchas oportunidades. Hay cosas que hay que afinar y mejorar. Hay temas que se va a tener que enfrentar de otra forma, no necesariamente dentro de esa ley, con ciertos materiales que se quería prohibir y no se logró. Entonces hay que atender esos retos de otra forma. Pero yo creo que la intención de ser perfecta en las leyes a veces nos lleva a no pasar una ley, o no producir una ley, o no llegar a un acuerdo. Y yo creo que la ley de residuos, ahora tenemos mucha esperanza que eso se va a poder utilizar para crear soluciones, y es un primer paso hacia una posibilidad de enfrentar el tema de residuos sólidos a nivel nacional. Pero perdimos 10 años produciendo cuántas toneladas de gas metano en todos los vertederos del país, desperdiciando toda cantidad de material orgánico y no orgánico, sufriendo de eventos de plásticos en ríos y mar y en otros sitios, películas que maltratan al país y el turismo del país, y artículos y escándalos, y no era necesario. Hace 10 años hubiésemos comenzado con una ley imperfecta, y íbamos mejorando y tratar de enfrentar ese problema. Y lo último que quería comentar es que muchas veces enfatizamos tanto la importancia de la ley en sí, que no se contempla todo lo que implica la implementación de la ley. Y eso me refiero de nuevo a lo del cumplimiento, pero también en el sentido de los recursos que necesita, sobre todo leyes ambientales, para implementar la ley. Doy un par de ejemplos. En el sector turístico, tenemos leyes de permisos ambientales, o sea, tenemos todos los procesos de permisos ambientales. Entonces, pero es una implementación selectiva, casi voluntaria. O sea, uno va a ciertas áreas de la zona turística y
En ciertas áreas no hay ni una empresa que parece tener un permiso ambiental, mientras otras empresas que tienen que manejar hasta 15, 16 permisos ambientales, y hay un solo inspector para dar seguimiento a los que tienen y los que no tienen. Entonces, eso es casi absurdo. O sea, ¿cómo se va a implementar esa ley? Igual, cuando tenemos situaciones de que hay infracciones de ley, que hay una deforestación ilegal y está documentado por las autoridades y se lleva el caso a Procuraduría y de repente no pasa nada, no hay penalidades, no hay un seguimiento del caso, nunca se da. Entonces, hay toda una pérdida de energía e inercia que se desperdicia básicamente porque al final no hay consecuencia. Entonces, hay que tener no solo leyes muy prácticos de fiel cumplimiento, pero también tener el régimen de consecuencia cuando realmente se comprueba que hay fallos en temas ambientales. Entonces, esas son observaciones no legales, vamos a decir. Yo llego mucho más del lado operativo y de la práctica y cómo uno ha tenido que enfrentar la realidad de esas leyes con intenciones muy positivas y de hacer de programas que protegen y contemplan la protección ambiental y llevar a cabo actividades importantes, en el caso de Punta Cana, en la industria turística, pero en el caso de Correr, trabajamos con docenas de empresas de diferentes industrias y son empresas que han hecho inversiones muy importantes, han hecho mucha innovación en temas ambientales, han invertido mucho en temas de educación ambiental, trabajando con escuelas y tratando realmente de tener un impacto y utilizar la plataforma corporativa para llevar a cabo una transformación ambiental positiva a nivel nacional. Y muchas veces es casi jalando las autoridades para participar, no que están ahí tratando y esforzando y motivando al sector privado. Es todo lo contrario. El sector privado está mucho más adelantado en muchos casos que las mismas autoridades. Entonces, esas son algunas observaciones y lo dejo ahí. Buenísimo, gracias. Básicamente de todo lo que dijiste, súper interesante. Me gustó bastante lo de no saturar, digamos, que el marco regulatorio. Estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre aquí hay un afán de impulsar leyes, pero ¿qué pasa con esas que ya hay, que son buenas, que hay que aplicar? O sea, vamos a enfocarnos en aplicar las leyes existentes, el marco regulatorio que tenemos y no en crear nuevas legislaciones. Obviamente hay algunas que sí son necesarias y que hay que impulsarlas, pero enfocarnos en lo que son los recursos y toda la mecánica que hay detrás de lo que es la implementación de las normativas que ya tenemos vigentes. También estoy de acuerdo con lo que comentabas sobre el régimen sancionador. Como la ley ya tiene tanto tiempo, tiene 20 años, y nuestra ley marco, pues el régimen sancionador que establece probablemente sea muy ambiguo y ya no sea tan aplicable, no se adhiera a nuestra realidad. Y como sabemos, en materia ambiental, las sanciones son las que van a, digamos que, a desincentivar a esas personas a que cometan infracciones. O sea que definitivamente sí hay que ser un poquito más fuertes en cuanto a la aplicación del régimen sancionador en materia ambiental. Y yo agregaría ahí, perdona la interrupción, pero las empresas también se actúan de dos formas. Uno es evitar sanciones y la otra es buscando ventaja o estar detrás de posibles incentivos. Entonces, no siempre tiene que ser una multa o una sanción o una crítica pública de una empresa. Muchas veces actúan perfectamente bien cuando hay un incentivo, y se está viendo con la ley de incentivo de cine, por ejemplo. O sea, hay un motor económico muy importante que
comenzó con algo, un incentivo a empresas a participar. Igual ley de energía renovable, hay una explosión de energía renovable a nivel nacional por un incentivo y no era penalizando los combustibles fósiles, sino creando mecanismos para motivar otros medios. Entonces yo creo que puede ser una combinación. Creo que es el objetivo de ley de residuos, que realmente haya tanto incentivo que sanción. O sea, que las empresas se ven posibilidades de invertir en soluciones ambientales para el tema de residuos, pero también que sea negocio. Y los incentivos ayudan a empujar que sea más rentable, más rápido, y que se atrevan a invertir. Correcto. Tengo otra pregunta por acá para ambos. Empiezo contigo, Radamés. Desde el gremio que tú representas, que sería Ángel, me gustaría saber cuáles políticas de desarrollo sostenible están implementando. Gracias, Patricia. Mira, corroboro también la posición de Jake sobre el tema de la hiperregulación, que es algo que debemos de evitar en todos los sectores, porque una hiperregulación lo que simplemente te hace es, te llena un compendio normativo regulatorio de difícil aplicación. Y yo creo que es momento para sincerizar cuáles son realmente las normativas necesarias y de las que tienen impacto en el día a día de los negocios. Ahora bien, con tu pregunta sobre cuáles son, qué iniciativas nosotros promovemos desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, yo quiero comentarte lo siguiente, y es que, y quizás sirve de gran reflexión, y es que todos, tanto nosotros como seres humanos, como entes sociales, como representantes ante negocios particulares o empresas y hasta gremios, yo creo que debemos de partir de algo muy fundamental, y es que debemos ser agradecidos con el medio ambiente. Ahorita comentaba sobre la posición estratégica que tiene nuestro país, la República Dominicana, y de la mano con eso tampoco podemos dejar a un lado y olvidar de que la armonía entre el hombre y la naturaleza son la base del desarrollo. Todo lo que tenemos hoy en día es gracias al medio ambiente. Y por tanto, hago esa reflexión, entiendo que bastante profunda, porque también se ha visto algo muy, en los últimos años quizás, con el tema medioambiental, y es que solamente se le exige a las autoridades, y no. Todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, que no debe única y exclusivamente enmarcarse dentro de los parámetros de, por ejemplo, no lanzar residuos sólidos, no tirar basura, no contaminar. No, va más allá. Debe ser un estilo de vida y por tanto yo creo que hay que apoyar, no solamente exigir a las autoridades. Mira, nosotros desde ANGE entendemos que el empresariado debe caminarse hacia nuevos modelos que trasciendan lo económico y que abarquen el crecimiento inclusivo. Es imperativo, es necesario ya que al formular las estrategias de negocio se analicen la cadena de valor, se identifiquen los riesgos que pueden afectar su operatividad, pero que sobre todo ayuden a mitigar lo que es la huella ecológica. Y ahí conecto con el comentario inicial de que toda acción de parte de nosotros tiene un impacto en el medio ambiente. Mira, nosotros en la asociación tenemos lo que es la Comisión de Desarrollo Sostenible. Tenemos 4 comisiones de trabajo y precisamente la más reciente, o mejor dicho, la que se transformó reciente, es la Comisión de Desarrollo Sostenible, que originalmente era la Comisión de Educación y luego con la implementación, con la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo, vimos la necesidad de transformarla y convertirla en algo más transversal. Y por tanto, desde la asociación y a través de esa comisión, eso es un espacio participativo donde los socios con interés y experiencia en la materia se reúnen. Nos reunimos periódicamente a compartir sobre temas sensibles y a promover iniciativas en materia de sostenibilidad, tanto a nivel país como dentro del sector privado, a favor del mejoramiento económico, medioambiental y social. Y precisamente eso, de pasar balance con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Mira, dentro de los recientes, o mejor dicho, históricos y recientes logros que ha tenido ANGE en materia de posicionamiento con relación a la procura de la preservación ambiental, pues mira,
Ustedes recordarán que inicié hablando del tema de educación, del por qué todo este tema y el por qué estamos aquí hoy en día hablando de medio ambiente es porque hay un tema base, no cultural, es un tema base de educación. Y quizás en el 2009 recordarán los aquí presentes de que nosotros lanzamos una campaña publicitaria muy bonita que se tituló Edúcate, Súmate y Aporta, que esa fue la que sentó las bases para el movimiento incluso social ya futuro que se conformó para exigir el 4% del PIB para la educación. Y precisamente ese 4%, y sin entrar en consideraciones particulares sobre cómo se ha ido aplicando, yo creo que ahora hay una oportunidad de oro con relación a la nueva ley que se aprobó, la ley de educación ambiental. Y por tanto, como dije, es un tema base el tema de procurar preservar el medio ambiente. De igual manera, nosotros dentro de ANGE y a través de las otras 3 comisiones, procuramos enfocarnos en desarrollo, en varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy en particular hemos identificado 3 que son muy importantes para nosotros dentro y lo han sido en estos últimos años, y es el de ciudades y comunidades sostenibles, el de producción y consumo responsable y el de paz, justicia e instituciones sólidas, que aunque ese cae dentro de lo que es el aspecto institucional, no menos cierto es que también aquí hay un tema de base institucional de transformación. Y por tanto, también ahora, precisamente dentro del proceso de pandemia, ustedes recordarán la humareda a nivel del vertedero de Duquesa. Pues precisamente nosotros lanzamos una página publicando la posición pública de ANGE con relación a ese daño, ese grave daño que trascendía a lo ambiental y precisamente estaba afectando la salud de todos nosotros aquí en el Distrito Nacional. Y precisamente nosotros alzamos la voz exigiendo y procurando que se aprobase la hoy en día Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y por tanto siempre hemos tenido el tema pilar también lo de la gobernanza del agua, la ley de agua que ya tiene 20 años debatiéndose en el Congreso y precisamente a cada inicio de una legislatura, ya sea un 27 de febrero o un 16 de agosto, vemos como legisladores dicen que sí, que lo van a poner dentro de la agenda legislativa priorizada o bien procurando quizás algún tipo de protagonismo de cara a la sociedad, rescatan un proyecto de ese, le cambian 2 o 3 artículos y vuelven a lo introducen. Y hemos tenido aproximadamente algunos 15 o 18 anteproyectos y proyectos de ley debatiéndose en el Congreso con relación al sector agua. Y por tanto es más que necesario que el sector empresarial y sobre todo el gobierno central y los gobiernos locales entiendan la importancia de contar con una herramienta de este tipo. Gracias, Radames. Jake, desde EcoRed, ¿cuáles iniciativas se implementan allí de cara al tema ambiental y el desarrollo sostenible? Bueno, la variedad de industrias y de sectores en que se trabaja, o sea, no es una asociación limitada a cierta industria, sino trabajamos en telecomunicaciones, bancos, seguro, turismo, manufactura, minas, o sea, casi todas las industrias a nivel nacional. Y de la misma diversidad trae en programas de sustentabilidad, tanto ambiental que social, no limitados a uno del otro. Y yo creo que lo que menciona Radames es muy interesante el tema de la educación ambiental. Y es algo que por mucho tiempo, muchos de los socios de EcoRed se había trabajado de manera independiente y voluntario con escuelas. Hay un programa de certificación de ecoescuelas que la idea es ver la infraestructura y la enseñanza en las escuelas públicas y privadas y llevarlo a cierto nivel acompañado de diferentes empresas que dan el patrocinio y apoyo técnico y de materiales para enseñar el tema ambiental. Hay algunos socios que han trabajado por muchos años en el tema de educación ambiental en comunidades rurales, por ejemplo, cerca de áreas protegidas,
hay un énfasis muy grande en casi todos los socios en diferentes temas de educación ambiental. Y uno de los grandes desafíos fue cómo hacerlo de la manera, de la mano con el sistema educativo actual, porque básicamente era adicional al currículum, no cumplía ninguno de los requisitos del currículum y muchas veces, peor, fue casi una imposición al colegio, a la escuela, dar algún tipo de contenido ambiental, porque se quitaba tiempo de esos colegios de sus estudios para las pruebas nacionales o para los temas que tenía que cubrir obligatoriamente dentro del programa educativo aprobado. Entonces no daba espacio para temas ambientales, era casi adicional. Algunos de los colegios privados sí tenían algún tipo de currículum ambiental, tenían visitas al campo ambiental, tenía cosas extracurriculares relacionadas a la protección ambiental, la sustentabilidad. Pero la idea es que se puede ya implementar ese tipo de programa de la mano con el sistema educativo y que los estudiantes no es un adicional, sino es parte de su educación. Yo creo que es un tema sumamente importante porque se va a ver que ya existe un gran conocimiento, una gran experiencia en el tema de educación ambiental de parte de las empresas y que va a haber mucho interés y mucha voluntad de contribuir a esos colegios y a implementar ese mensaje ambiental y el conocimiento de concienciación sobre los temas ambientales y no solamente los temas globales que afectan el mundo entero, sino temas muy puntuales, temas muy dominicanos y muy de islas y de países en desarrollo. Entonces creo que eso es fundamental. Creo que entre los 88 miembros de Corred, educación ambiental es como un eje fundamental de casi todas las empresas, ¿no? Y de ahí yo creo que lo segundo que enfatizaría es la innovación. Tenemos empresas de diferentes tamaños, no solamente son grandes empresas o empresas multinacionales, sino empresas dominicanas, familiar, hay de todo tipo. Y la innovación es un tema fundamental para muchas empresas dominicanas porque no tenemos quizá acceso siempre a los expertos, a los consultores o a tecnologías. Entonces hay que innovar con los recursos que tenemos localmente, con las tendencias que están pasando en nuestras industrias, pero adaptado a una realidad local, en una isla, en un país en vía de desarrollo. Y yo creo que se está viendo cada día más. Y la última tendencia que a mí me ha fascinado, y yo lo veo muy positivo, no todas las empresas lo ven así, pero las competencias entre empresas en una industria para ser el más sostenible o empujar una agenda ambiental y ser el líder en esa industria para ser, digamos, el líder en el tema de sustentabilidad o ambiental. Yo veo esa competencia entre las empresas muy positiva. O sea, muchas veces eso te lleva a mucha innovación, te lleva a mucho más inversión. Entonces, tiene dos empresas que compiten en un sector, pero también deciden competir no solamente en el mercado competitivo, pero también en sus programas sostenibles. Y al final, si lo ejecutan bien y están bien realizados, el que gana es el medio ambiente, entonces, y se invierten más recursos. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante y es como ese ambiente de fomento de competencia entre las empresas. Y es una rivalidad, vamos a decir, muy amistoso, ¿no? Que hablamos en nuestros diferentes programas dentro de Corred y yo me siento orgulloso de los socios, pero a veces yo comienzo a analizar en mi empresa, mira, pero nos está ganando en tal cosa, entonces vamos a tener que reforzar en esa área. Entonces yo creo que ese tipo de actitud no es nada negativo. Muy bien. Y en esa misma línea, ¿cuáles entiendes que son esas barreras que tienen las empresas miembros de Corred para poder afiliarse o adherirse a un modelo de negocio sostenible en nuestro país? Yo creo que primero
no hay una receta, ¿no? Y yo creo que eso es, empresas, muchas veces las pequeñas y medianas empresas se sienten como intimidados por el tema de sustentabilidad, porque ya hay empresas importantes y hay todo un movimiento de conocimiento y se sienten, bueno, yo no llego ahí, que no tengo tanto dinero de inversión como tiene esas empresas grandes y yo no puedo competir o realmente no es mi área. Y yo creo que tenemos que demistificar, si eso es una palabra, o sea, quitar el miedo de la sustentabilidad. Se puede hacerlo mucho más práctico, sencillo y accesible para empresas pequeñas, medianas y las grandes que no se han entrado. Y hay que crear como un ambiente inclusivo en que se siente que se puede participar. Y yo también creo mucho en ser muy práctico y no complicar mucho. No hay que crear un libro y un guión y invertir en miles de consultores para lograr la sustentabilidad en las empresas. Muchas veces es tan sencillo como analizar rápidamente sus operaciones y la mayoría de las empresas, nadie conoce la operación de una empresa mejor de la misma empresa, entonces no hay que contratar un consultor para eso. Eh, Analizar bien y va a salir la información bastante rápido. Por ejemplo, yo estaba hablando con una pequeña empresa que hace comida y jugo natural y cosa orgánica y todo su marca es alrededor de temas de salud y de buen trato al medio ambiente, etcétera. Y me preguntan, bueno, pero yo soy pequeño y no tengo dinero para hacer una gran inversión. ¿Cómo yo voy a entrar en eso que requiere tanta inversión? Yo no puedo contratar un consultor. Y yo dije, ¿qué tú vendes? Bueno, batidos y sándwich. Ok, ¿y cómo tú lo sirves? Ah, bueno, yo lo pongo en platos desechables y no sé qué, bla, bla. Y tú puedes cambiar ese sistema. Ah, sí, yo pudiera modificar, tendría que cobrar un poco más, pero no creo que mi cliente quejaría. Ok, perfecto. ¿Qué más tú produces ahí? Bueno, yo produzco mucha basura porque los jugos y los sándwiches siempre hay desperdicio, etcétera. Ah, ok, tú puedes separar esos desechos y buscar una solución para que no vayan al vertedero. Ah, sí, yo pudiera. Entonces, no tiene que ser una ciencia de la NASA. Muchas veces es pensar un poco en la operación del negocio y aplicar algunas estrategias mínimas. Entonces, la mayoría de las veces, esas inversiones de tiempo y algunos recursos compensan. Las empresas se sientan mejor y los clientes notan esos cambios y ellos favorecen esas empresas por hacer esa iniciativa. Entonces, muchas veces la ayuda a conseguir mejor ese porcentaje del mercado o te ayudan a competir con tus competidores o te da una ventaja competitiva, o sea, pero no tiene que ser muy complicado. O sea, quizá en industrias más grandes, con más tecnología, hay que pensarlo un poco más y requiere un poco más de intervención tecnológica, de expertos, pero muchas veces para pequeña y mediana empresa es simplemente un análisis interno, o sea, hablar con tus empleados. Mira, señores, ¿qué es lo que hacemos que impacta el medio ambiente y cómo mejoramos eso? Claro, no es así. O sea, definitivamente todos, siempre hay algo que hacer. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Como decía Radamés, esto es una labor conjunta, no es un tema de obligaciones y responsabilidades de las autoridades, sino que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y siempre hay algo que se puede hacer. Como tú dices, desde una empresa pequeña hasta las más grandes, todos tenemos un impacto, todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental y tenemos que ser responsables ante esos impactos al medio ambiente. Dames la misma pregunta para ti, para cerrar, porque ya estamos cortitos de tiempo. Me gustaría saber lo que le preguntaba a Jake, cuáles entiendes que son esas barreras que limitan a las empresas que son miembros de ANGE para que puedan desarrollar un modelo de negocios más sostenible. Mira, yo creo que, digo, tomo referencia a ese modelo, ese ejemplo que citó Jake, sobre cómo con pequeñas medidas se van dando pasos hacia un modelo sostenible. Todo ese tipo de medidas van teniendo un impacto y van mitigando lo que es la huella ecológica que ese sencillo negocio produce. Por ejemplo, mira, en el país todavía no tenemos un marco común, es decir, un marco común alineado
a estándares internacionales que facilite lo que sea el diagnóstico y la medición en los casos que se requiera, o importes o impacto de la empresa y de las medidas que van aplicando. Es decir, si uno puede tener algún tipo de reportería interna, puede tomar de referencia modelos internacionales, pero no existe un modelo homogenizado o estandarizado de realmente el por qué es beneficioso y cómo se va midiendo ese impacto. Mira, yo creo que también en el marco legal en muchas ocasiones no fomenta el desarrollo de productos y de servicios sostenibles, más bien lo castiga o le impone trabas. Este era el caso, por ejemplo, de los residuos sólidos, como bien Jake indica, que veremos ahora cómo con la aprobación reciente de la ley se va mitigando un poco eso y se va cambiando, sentando las bases para hacer ese cambio cultural o ese cambio generacional y ese cambio en el modelo de negocios. Por ejemplo, aquellas empresas que desean reciclar sus productos tienen opciones muy limitadas, incluso en ocasiones deben de soportar cargas tributarias adicionales o cargas impositivas, por llamarle así, en el caso de arbitrios municipales. Y por tanto esperamos que la implementación de la nueva ley de gestión integral de residuos sólidos sea la primera de muchas que fomente lo que es la práctica y modelo de negocio sostenible. Otro elemento importante que como trabas identificada es la falta de conocimiento de cómo funciona la sostenibilidad en la práctica para el sector y tamaño de la empresa en cuestión. Por ejemplo, un pequeño comercio no puede quizá compararse o no puede implementar un programa de responsabilidad social corporativa y ambiental similar a lo cual pudiera tener una industria minera o una empresa de la industria minera o precisamente una empresa de la industria turística. Y bueno, por último está el tema de los costos. O sea, a veces el paso hacia un modelo y estrategia de negocio más sostenible puede implicar costos iniciales para las empresas cuyos beneficios se ven solamente a mediano o largo plazo, o en algunos casos son difíciles de cuantificar. Pero en ese sentido yo tengo una pequeñísima reflexión final que quiero compartir con ustedes a raíz de esa pregunta. Y yo creo que siempre hay espacio para mejoras, hay oportunidades de mejoras y sobre todo en materia de sostenibilidad ambiental. Yo creo que se pueden, cada uno de nosotros y los que están sintonizando, podemos analizar y tratar de adoptar mejores prácticas en materia de preservación ambiental, pudiendo ser local o internacional. De igual manera hay que buscar aliados estratégicos. Jake lo dijo, no tenemos que buscar ingenieros de la NASA, esto no es una nueva materia ni nada de eso. Existen universidades, técnicos y hasta organismos internacionales que precisamente quieren colaborar, quieren que en la República Dominicana seamos más sostenibles. De igual manera, y por último, creo que es importantísimo que en cada modelo de negocio se haga un pequeño ejercicio de analizar cómo ese negocio, cuáles objetivos de desarrollo sostenible impacta. Y eso analizarlo de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, a esa gran Agenda 2030, que ya llevamos 8 años recorridos de esa aprobación de la Ley 112, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que precisamente trazó una ruta crítica país con acciones tanto para el sector gubernamental, gobiernos locales, pero sobre todo para el empresariado y la sociedad civil. Yo creo que ese ejercicio puede ser de muy buenos resultados, ver cómo un pequeño negocio, o sin importar su tamaño, puede tener algún tipo de impacto en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo eso se traduce hacia dar pasos a favor de esa visión país que fue aprobada para la Estrategia Nacional de Desarrollo y que debemos alcanzar para el 2030. Buenísimo, eso es así. ¿Alguna reflexión final, Jake? Sobre todo lo... Sí, yo nada más creo, o sea, yo creo que es importante dejar como una nota positiva, ¿no? Que aunque hemos detallado un poco de los retos y algunos de los fallos que hemos visto durante los años, yo creo que estamos en un momento de mucha posibilidad, mucha oportunidad y mucho optimismo en República Dominicana. Y no me refiero a un gobierno o el otro, una administración, un ministro o el otro. O sea, realmente es un momento en que hay un nivel de preocupación a nivel global
hay en temas ambientales, hay un nivel creciente en el país de temas ambientales y no solamente de una clase socioeconómica que piensa en ambiental porque ya llegaron a cierto estatus económico, sino que tienen muchas comunidades afectados por diferentes retos directamente ambientales, que sea contaminación o efectos de inundaciones o eventos de tormentas, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un momento en que hay un nivel de inquietud y preocupación a nivel nacional y ciudadanos ya motivados y que tienen una voz que no tenían hace unos años, o sea, exigir que se mejora en cierto sentido el tema ambiental y ya tienen mecanismos y saben cómo llevar a cabo campañas y cómo enfrentar cosas de que no están de acuerdo. Y también tiene un sector privado también que ha aprendido durante los años la importancia de sustentabilidad, importancia de temas ambientales y ha comenzado no solamente a invertir y donar, o sea, mucho más de simplemente caridad, ya se está invirtiendo en temas ambientales y también se está viendo ahora nuevos negocios que van no solamente de imagen o de eficiencia, sino de cambiar industrias a través de nuevas tecnologías, nuevas innovaciones que también aportan a la protección ambiental. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, que hay mucho potencial, mucha oportunidad. El ambientalista siempre vive como medio optimista y medio depresivo. Yo creo que yo estoy 3/4 optimista y la parte depresivo es menos. Pero yo en realidad creo que el República Dominicana está muy bien posicionado para enfrentar algunos de los problemas y ya estamos en un momento de grandes cambios. Y el ejemplo de residuos sólidos, lo que vimos, yo espero que lo que vimos hace 2 años en el malecón y lo que vemos ahora en los vertederos, en 10 años se ve como otro país. O sea, no reconocemos cómo vivíamos antes porque hemos transformado esa realidad. Y creo que tenemos la capacidad de hacerlo en muchos temas ambientales. Correcto. Bueno, y detrás de cada reto definitivamente siempre hay una oportunidad. O sea que tenemos, como dice Jake, que quedarnos con esa nota positiva de que tenemos una gran oportunidad en materia ambiental en todos los sectores y que cada uno de nosotros podemos aportar desde la manera, desde el ámbito de nuestras capacidades. Gracias a Radamés y a Jake por acompañarnos en este Zoom webinar bastante interesante. Creo que todos nos quedamos con informaciones sumamente valiosas y con un gran mensaje para todos nosotros. En nombre de DMK Abogados, nuevamente gracias y pues nada, si no tienen nada más que decir, hemos finalizado este evento. Gracias, Patricia. Gracias. Jake. Muchas gracias. Bye, bye, buenas tardes. Luego.